esa obra de arte de knockout fue del super gallo Bryan el Destructor Mercado, uno de los mejores prospectos mexicanos, quien se enfrentó este viernes pasado, el viernes 9 de mayo por la noche, al argentino Nicolás Emiliano Paz. El argentino había llegado muy bravo y listo para enfrentar al mexicano en su casa y ante su gente, y solamente le duró 2 rounds. En 2 rounds, Bryan el Destructor Mercado terminó de esta manera tan espectacular, con un poderoso upper al argentino Nicolás Emiliano Paz, quien le rebotó bien feo la cabeza en la lona. Horrible estuvo la caída. Se llevó doble golpe por parte del Destructor Mercado y por parte de la lona. Terrible. Bryan el Destructor Mercado junto con el Sepulturero Munguía son dos de mis prospectos favoritos y creo que el Destructor Mercado ya debe de ir por un título mundial. ¿Qué opinan? Le vi unas entrevistas recientes al Destructor Mercado y ha dicho que ya le trae ganas a Naoya Inoue. Pero antes de que se enfrente a Naoya Inoue, a mí como fan me gustaría primero ver este tiro. ¿Qué les parece? Me gustaría verlo primero contra David Picasso para ver de qué cuero salen más correas, para que el ganador vaya contra Naoya Inoue. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece este tiro? Bryan el Destructor Mercado contra David Picasso, creo que sería un tirazo espectacular. ¿Qué opina el respetable? El Destructor Mercado destruyó en 2 rounds, fíjense, en solo 2 rounds al argentino Nicolás Emiliano Paz, y su récord profesional ya está en 31 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, a lo que BoxRec aún no ha actualizado el récord del Destructor Mercado. El Destructor tiene una derrota por decisión al inicio de su carrera en el 2015, pero después de eso no ha perdido ni una sola pelea. Ojo con el Destructor Mercado, porque es un prospecto muy serio para el campeonato mundial de los Super Gallo. Según el BoxRec, el Destructor Mercado está altamente clasificado como contendiente al campeonato del mundo. Según BoxRec, el mandamás es obviamente Naoya Inoue, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, superando por mucho inclusive al legendario Fighting Harada. En el segundo lugar está John Riel Casimero. En el tercero se encuentra el australiano Sam Goodman, que por cierto pelea este miércoles en Australia con el mexicano César Vaca, y de esto también hablaremos en este video más adelantito. En el cuarto lugar del BoxRec está Alan Picasso Romero, en el quinto Marlon Tapales y el comandante Akhmadaliev se encuentra en el sexto. En el séptimo, escalando de poco a poco, picando piedra desde abajo, ya se encuentra Bryan el Destructor Mercado. En el octavo está otro mexicano buenísimo, Sebastián Hernández Reyes, quien también está invicto con 20 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, y creo que este mexicano pega inclusive más duro que el Destructor. Estaría muy bien hacer un top de los mejores boxeadores super gallo de la actualidad, ¿no lo creen? Porque creo yo que hay muchos mexicanos muy capaces que le pueden dar muy buena batalla a Naoya Inoue antes de que quiera subir a los pesos pluma. También está por ahí Celex Castro, en fin, pero hoy estamos hablando del Destructor Mercado, quien lo ha estado haciendo muy bien y pide a gritos una oportunidad por el campeonato mundial de los pesos gallo. El Destructor Mercado ha noqueado a casi todos los boxeadores con los que se ha enfrentado y está imparable. Creo que este gallo le puede dar una batalla más intensa a Naoya Inoue que la que le dio Ramón Cárdenas o el Panterita Neri. Ojalá le den su oportunidad de brillar. ¿Ustedes qué opinan? Este es Bryan el Destructor Mercado, quien peleó el viernes y noqueó en tan solo 2 rounds al argentino, y lo hizo de una manera hermosa, porque esto no es fútbol, mis amigos, esto es box, y aquí en el box a México sí se le respeta. Este es Bryan el Destructor Mercado y está, a mi parecer, ya está listo para disputar un campeonato del mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está o no está listo el Destructor? ¿Les gustaría verlo pelear primero contra David Picasso? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y el miércoles, este miércoles, mis amigos, en Australia pelea un mexicano desconocido para el mundo, pero si gana estaría muy cerca también de pelear por el título mundial en los Super Gallo. Se trata de César Vaca, quien el día de ayer ya tuvo el cara a cara con Sam Goodman. Sam Goodman, recordemos, era el boxeador que iba a pelear contra Naoya Inoue en diciembre, pero que no pudo debido a un corte sufrido en el sparring. César Vaca está listo para hacer historia, está listo para ir por la gloria hasta Australia
y quiere dar el batacazo ante uno de los primeros clasificados mundiales, César Vaca Espinosa. Tiene un récord profesional de 19 victorias, 12 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. Tiene una efectividad noqueadora de más del 63%, pega duro César Vaca y pelea actualmente en los pesos gallo, pero siempre se ha movido de peso, siempre anda peleando entre los gallo y los super gallo. La pelea contra Sam Goodman es en los pesos super gallo, tiene 23 años y es de Guadalajara, Jalisco. Esta será la primera vez que César Vaca pelea fuera de México. La pelea será el miércoles, este miércoles en Australia, para que estés pendiente. Este miércoles es la pelea estelar de la cartelera australiana. Y frente a él tiene al invicto Sam Goodman de 26 años con un récord profesional de 19 victorias, 8 de ellas por nocaut. Un boxeador ortodoxo con buen estilo, tiene una efectividad noqueadora de más del 42%, pega más duro el mexicano y hace poco hicimos un video dedicado a esta pelea entre César Vaca y Sam Goodman. Si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en este video al final y en las pestañas para que lo disfrutes al terminar de ver este video, si es que aún no lo has visto. En el cara a cara vimos al mexicano muy tranquilo, muy relajado. Esta es su primera vez que pelea fuera de México, llegó hace poco a Australia, si acaso una semana a lo mucho. Esperemos que el cambio de horario no le llegue a afectar. Esta es la oportunidad de oro de César Vaca, porque si gana estaría muy cerca de pelear por un título mundial. Esta es una vitrina muy importante. Recordemos que Sam Goodman iba a pelear en diciembre pasado contra Naoya Inoue. Sam Goodman es de los primeros contendientes por el título mundial y de ganar el mexicano sería uno de los principales contendientes por un título mundial. Los super gallo están que arden con la invasión mexicana. Hay muchos super gallos mexicanos que quieren ir por la cabeza de Naoya Inoue. Pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, no se te olvide que pelea este mexicano el miércoles en Australia. Y para este tiro el favorito es Sam Goodman, y en las casas de apuestas los apostadores profesionales se inclinan por Sam Goodman y dicen que va a ganar por decisión unánime los apostadores profesionales. Pero a César Vaca, solamente por ser mexicano, le daré el beneficio de la duda. Vaca va de local y tiene que noquear al australiano, tiene que convencer. Las cejas del australiano están débiles y creo que por ahí deberá de enfocarse César Vaca para tratar de derrotarlo por un knockout técnico. Mi favorito para este tiro es el mexicano César Vaca, lo apoyo y creo que le ganará al australiano por knockout técnico antes del octavo round, y de ser así sería un tremendo batacazo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus pronósticos? Queremos leer sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan mucho, el día de ayer The Ring Magazine anunció que muy probablemente el Perro Chulo Isaac el Pitbull Cruz va a regresar a pelear en la cartelera de Fundora contra Sioux 2, donde también va a pelear Manny Pacquiao contra el azteca Mario Barrios el 19 de julio en Las Vegas. Para que le apuntes, el Pitbull Cruz se va a echar la revancha contra Ángel Tashiro Fierro. Esto ya lo había anunciado Chava Rodríguez hace unos días, pero el tío Turquis a través de The Ring Magazine lo está confirmando hoy por la mañana en este post desde su cuenta de X, que nos dice que la revancha entre Sebastián Fundora contra Tim Sioux y la revancha de Pitbull Cruz contra Ángel Fierro van muy probablemente para el 19 de julio en la misma cartelera de Pacquiao contra Barrios. Las negociaciones ya están muy adelantadas por lo que pudimos investigar y me gusta la cartelera, van a estar buenísimas las dos revanchas, y la pelea de Manny Pacquiao la vería más por morbo. Lo que quiere Manny Pacquiao es tener el campeonato mundial para tener argumentos para retar a Floyd Mayweather. ¿Cómo la ven? Pero primero hay que ver cómo le va a Pacquiao contra el azteca. El azteca Mario Barrios es un peleador muy sólido y Manny ya tiene 46 años. A mi gusto, sí le gana el azteca Mario Barrios. Yo creo que el azteca le gana a Pacquiao, quizás hasta por nocaut. ¿Ustedes qué opinan? Y esto hasta el momento es lo más relevante en cuanto a las noticias que sí nos importan y nos afectan. Y esto es todo por el día de hoy. Respetable público, si este video les ha parecido bueno o entretenido, interesante o útil, compártanlo por favor con alguien que sepa apreciar este tipo de contenido. Eso nos ayudaría mucho a llegar al 1,000,000 de suscriptores. A los que llegaron al final de este video y aún no están suscritos, les pido de favor que se suscriban a Richie Vlog para que estén al 1000% enterados de las noticias
momentos más importantes de sus ídolos mexicanos. Escríbanos sus opiniones con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes en este canal. Sus comentarios sí nos importan y nos da mucho gusto leerlos. Aquí se pueden expresar libremente. Muchas gracias, mi hermano Richie, por hacerme esquina para que pueda estar jalando en la mejor chamba del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.